Si esa idea que tienes en mente te parece una locura, seguro que es una gran idea. Dentro vídeo. Bienvenidos a mi canal, una vez más, este canal en el que todas las ideas pueden convertirse en realidad. En este vídeo en concreto, lo que vamos a ver es cómo poder construir una visión de producto. Cuando tenemos una idea, en el fondo lo que estamos haciendo es concebir un nuevo producto o servicio. Y en este vídeo en concreto te voy a mostrar una pequeña herramienta con la cual vas a poder coger esa idea que tienes en mente, construir la visión e ir dándole forma para ayudarte a poder convertir esa idea en realidad. Entonces, sin más, vamos a ir al ordenador, que tengo aquí un regalito preparado para ti, que es una pequeña herramientita que te va a servir para poder ir dando forma a esa idea. Vamos a ello. Y bien, como veis aquí tenemos un dibujito. ¿Que no es la entradilla de los Looney Tunes? A mí me gusta trabajar en este tipo de frameworks o de marcos de trabajo que me los creo yo para ayudar a estructurar todas mis ideas y a darle forma. Pero en este framework lo que vamos a poder hacer es ir construyendo esa visión de producto que tenemos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Muchas veces lo primero que tenemos es esa visión, esa idea innovadora que se nos ha ocurrido y bueno, pues lo que vamos a hacer es simplemente escribir esa idea. Por ejemplo, hoy nos vamos a convertir en Elon Musk y mi idea es que quiero enviar personas a Marte. Una idea bastante visionaria en la que está trabajando el tío Elon. Y bueno, empezamos así. Claro, cualquiera que vea esto nos dirá, bueno, David, estás totalmente loco. ¿Cómo vas a mandar a alguien a Marte? Y más allá, ¿por dónde empezamos? Bueno, en este framework lo que vamos a ir haciendo en esta pequeña herramienta es ir cuestionándonos esa idea para ir dándole forma. Ser o no ser, esa es la cuestión. Lo siguiente que tenemos que hacer una vez que tenemos esa idea o esa visión clara es encontrar un propósito. ¿Qué es eso que nos mueve a poder o a querer desarrollar esa idea? No tiene que ser hacerte millonario o este tipo de cosas. El propósito tiene que ver más con que tú detectes algún problema en el mercado, algún espacio no cubierto en la que tu idea tenga valor. Oh my god, today? Por ejemplo, aquí me lo voy a inventar totalmente, lo interesante aquí es hacer una investigación bastante más profunda, pero bueno, para ir haciendo el proceso y que lo veáis. Aquí vamos a decir que el por qué lo queremos hacer es Porque la gente está harta de viajar a Tailandia. Que me perdonen los tailandeses. este es uno de los motivos que hemos encontrado en nuestra investigación de por qué queremos enviar las personas a Marte. Otro propósito, A lo mejor es el del tío Elon, porque quiero ser la primera persona en el mundo que pise Marte. otro propósito podría ser, vamos a ver. Si se te ocurren propósitos, por cierto, déjalos ahí en la caja de comentarios. Ponle un like si te está gustando el vídeo y suscríbete. Y oye, así me haces un favor. ¿Por qué más puede ser que lo queramos hacer? Porque quiero cumplir el sueño de todos los niños del mundo. Y otro propósito es... Porque quiero generar nuevas experiencias de viaje. I believe I can fly. Woo. I believe I can touch the sky. Una vez que tenemos esos propósitos definidos, que ya os digo, lo ideal es que hagas una investigación para detectar todos esos problemas que cubre tu idea. Eso te asegurará que hay un mercado real para esa idea. Pero bueno, ya haré un vídeo acerca de cómo hacer una investigación de mercado para detectar oportunidades de negocio. Bien, una vez que tenemos el propósito, lo siguiente va a ser definir para quién vamos a construir esta idea. ¿Quiénes son esas personas que al final nos van a comprar nuestro producto? Porque una vez que tú defines para quién, luego las soluciones, que será el siguiente paso, se van definiendo de una forma diferente. ¿Para quién vamos a decir que... Para gente, aunque no sea muy popular, con mucho dinero.
¿Y por qué digo para gente con mucho dinero? Si somos realistas, no hay que ser muy inteligente para saber que mandar a gente a Marte va a ser algo bastante caro. Por lo tanto, para que luego nos salgan los números en nuestro modelo de negocio, pues seguramente el inicio sea con gente de mucho dinero. Incluso se me ocurre que el para quién pues sea, vamos a ponerlo por aquí, para empresas que se quieran posicionar en Marte. Es más, para empresas que quieran ser pioneras en la llegada a Marte. Si te das cuenta, al final, con todo esto ya estamos definiendo bastantes cosas. Estamos definiendo a quién tendremos que ir a contactar para luego venderle nuestra idea. Estamos definiendo en este para quién incluso quién podría llegar a financiar este tipo de proyectos. De hecho, mira, así hablando, se me ocurre para el gobierno de los Estados Unidos. Con esto, lo único que estamos haciendo es empezar a aterrizar la idea y que no nos vayamos mucho por las ramas. Esta mierda es buena. Voy a cambiarle el color a los posits porque me está volviendo un poco tarumba. Bien, pues entonces, una vez que ya sabemos para quién vamos a hacer esa idea, vamos al siguiente punto. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí es donde empezamos a dar forma de verdad a la idea. ¿Qué cosas necesitamos para que esta idea sea posible? Igual, aquí me lo voy a inventar, voy a ir muy rápido. Cosas que voy a necesitar. Necesitaré crear un cohete espacial. Vamos a poner otro color. ¿Qué más puedo necesitar? Necesitaré combustible para recorrer toda la distancia. Necesitaré astronautas, ¿o no? Porque si hemos dicho que va a ser para gente normal. Necesitaré trajes de astronauta. Necesitaré trajes de astronauta. Necesitaré comida, o bueno, voy a decir que se tarda, no lo sé, 6 meses. Necesitaré comida para 6 meses. No sé, necesitaré muchas cosas, pero bueno, creo que va quedando clara la idea, ¿no? Y lo último que vamos a evaluar es cuándo lo queremos tener hecho. Entonces, aquí vamos a decir que esto lo vamos a querer tener hecho en... Me gustaría poder conseguirlo en 3 años. En definitiva, si veis, de una manera bastante sencilla, hemos podido construir una visión y tener todas las dimensiones cubiertas de qué necesito o qué hay que ir haciendo para construir esa visión. Pero aquí hay una cosa muy importante. Ahora mismo hemos hecho la secuencia muy lineal y hemos ido paso por paso, etapa por etapa, rellenando cada una de estas dimensiones. Lo interesante a la hora de construir esa visión es que cuando tengamos toda esta información, escribamos, y os incido mucho siempre en este mensaje, escribamos de una manera muy clara tanto todos estos pasos y estos posits como en concreto la visión. Vamos a ello de nuevo. Ahora ya, sabiendo que básicamente lo que quiero es enviar personas a Marte, ya sabemos algo más. No queremos enviar a personas cualquiera a Marte. Vamos a decir que lo que queremos es enviar a personas. De hecho, voy a quitar este post-it, disculpadme, y lo vamos a hacer de otra manera. Aquí, quiero enviar personas con mucho dinero. Y lo tenemos en este post-it. A Marte para que el gobierno de los Estados Unidos demuestre su potencial, y por eso tenemos que ser los primeros y hacerlo en... ¿Cuánto tiempo he dicho? Vamos a ver. 3 años. Pues nada, aquí tenemos nuestra visión. No ha quedado ni tan mal. Ahora viene lo difícil, que es... A ver, que aquí me salen los ejes de diseñador. Ponerse a trabajar y hacerlo. Pero si os dais cuenta, aquí hemos definido la visión con todos sus componentes. Y bueno, pues esa frasecita que parece una tontería es súper importante para que todo el equipo de trabajo tenga la misma visión, que tú tengas claridad sobre qué quieres conseguir, cómo lo quieres conseguir y qué pasos tienes que ir dando. De todos modos, si quieres saber más acerca de cómo organizar luego las tareas, te dejo un vídeo por aquí que habla de cómo construir un roadmap de una manera muy sencilla, con una herramienta también y paso a paso. Si te ha gustado, deja un comentario, dale like, suscríbete al canal, coméntame si vas a ser el siguiente en enviar a alguien a Marte. Y nada, mi nombre es David Muñoz, tengo más de 20 años de experiencia en el diseño de productos e innovación y nos vemos en el siguiente vídeo. Eso es todo, amigos.